Nosotros querríamos empezar este encuentro contigo hablando quizá de la intrahistoria, de lo que se sabe menos, pero que ocurre en las personas de carne y hueso en el proceso de creación de patria y de la recepción cultural de patria, ¿no? En ese sentido hay un pasaje que nos resulta significativo en el capítulo 109, en el que un personaje de patria, Xavier, acude a un encuentro con víctimas del terrorismo. Él iba buscando un juez, pero se encuentra con un escritor. Y ese escritor, a nuestro juicio trasunto literario del Aramburu Real, cuenta las motivaciones por las que escribe su novela, etc., ¿no? Y dice al principio: hay libros que van creciendo dentro de uno a lo largo de los años en espera de la ocasión oportuna de ser escritos. El mío, del que he venido a hablarles hoy a ustedes, es uno de ellos. La idea principal, puntos suspensivos, ¿no? Este libro es así. Patria es un libro que Fernando Aramburu Real ha llevado dentro de sí gestándose cierto tiempo. Bueno, lo que yo llevaba dentro de mí durante mucho tiempo era la voluntad de escribir libros como Patria. Patria es una novela que se inserta en un proyecto que consiste en escribir historias de gentes vascas, es decir, protagonizadas por ciudadanos originarios de mi tierra natal. Ese escritor que aparece en un capítulo de Patria soy yo. Tampoco me considero personaje en la novela, puesto que soy observado, pero las palabras que dice el escritor, yo las dije, y también en el mismo contexto, en el mismo lugar, y las reproduje en la novela. Por diversas razones. La principal de ellas probablemente es que yo quería mostrar a los lectores que esta novela no está hecha con la harina de mis opiniones, hasta el punto de que el personaje, Xavier, que observa al escritor hablar, lo critica, no está de acuerdo con él ni con su actitud, incluso le reprocha que sea el típico oportunista que a partir del dolor ajeno hace su librito, consigue su fama, etc. ¿Sí? Bueno, estos son juegos cervantinos a los que soy muy propicios, pero evidentemente lo que yo dije allí y luego reproduje en la novela es literalmente lo que yo siento y lo que yo pienso. ¿De acuerdo? En esa intervención me refiero a un libro que yo llevo dentro de mí durante largos años, digo, no era Patria, era Los peces de la amargura. Hay una voluntad de siempre de este proyecto literario en torno a contar historias, situaciones de personas vascas. Sí, esto, claro, nace de un fondo personal en el cual pues, cumplen una función muy importante pues, el dolor que yo he sentido al ver cómo unos compatriotas pues, agredían, incluso asesinaban a otros. Esto a mí nunca me pareció bien, ya ni siquiera de adolescente me parecía bien. Ese dolor viene acompañado pues, de un sentimiento de compasión para aquellos que padecen la historia colectiva y de una indignación, naturalmente. Y como mi lugar expresivo es la literatura, pues yo canalizo por la literatura, sea cuentos, sea novelas, pues todo el mundo de sentimientos, de ideas, de intuiciones, de conjeturas que uno lleva por dentro y que complemento con declaraciones públicas y con artículos. Y en estas declaraciones, el que se expresa soy yo directamente, mientras que en la novela hay una serie de filtros impuestos por el arte de la novela, porque yo quiero, y esa es mi gran ambición, escribir buenos libros, y esto impone una serie de requisitos, uno de los cuales es no contaminar la literatura con opiniones expresadas de una manera muy obvia, etc. Aquí hay un método que yo pongo en práctica, que probablemente es el método de cualquier escritor realista. Por un lado, yo tengo que construir un texto y yo formulo preguntas a este texto continuamente. Por ejemplo, cuando estoy haciéndolo, quiero
no sé, describir una manifestación de los años 80 con quema de autobús y demás, y me pregunta, chaval, ¿qué recuerdas de aquello? O quizá alguien te puede contar algo, o, bueno, a lo mejor llama a un amigo, oye, ¿tú te acuerdas? O leo algo, etcétera. Es decir, que yo estoy interrogando de continuo a la historia colectiva. ¿Puedo contar esto así? ¿Esto habría sido posible fuera del relato que estoy construyendo? Y si la historiografía, en fin, las hemerotecas, o quien quiera que vivió de cerca aquello, me responde que sí, entonces yo lo admito dentro de mi texto. Yo así trabajaba, ¿sí? Tampoco es una lotería, tampoco trabajé a ciegas y luego resultó que todo era verosímil, ¿no? Es decir, uno está durante varios años construyendo una ilusión que consiste en un texto que parece verdad. No que es verdad, que es algo que se puede exigir al historiador, sino que parece verdad, que es verosímil, es similar a la verdad. Y para conseguir esto hay una serie de trucos, de soluciones narrativas, entre las cuales quizá la más importante es la acertada dosificación de los detalles. Si al lector le entras ahí por un detallito que le lleva a evocar una experiencia propia mientras lee, entonces ya te lo has ganado, ¿sí? De hecho, quien ha querido desmontar mi novela va buscando detalles y dice, no, esto no es así, esa canción no se había compuesto en ese año, ¿no? O sea, te está intentando romper esa sensación de verosimilitud que uno ha intentado construir, ¿no? Y también como en sensaciones o experiencias que son compartidas por mucha gente, ¿no? O sea, respecto de ese ambiente o presión social, hay quizá como respuestas, en cierto sentido, arquetípicas, que están recogidas en la novela. Y esto se habla no solo de Patria, sino respecto de literatura, ¿no? En relación con ETA y sus víctimas en el País Vasco, ¿no? Hay como formas muy humanas, bastante universales, de responder ante esta situación. No sé si eso tuvo que ver con que la obra Patria fuera una novela coral, y que se vieran como diversas respuestas, ¿no? Ante esa situación sí, opresiva, ¿no? Bueno, yo intuía que si Patria estaba protagonizada por 9 personajes, al final, quieras que no, dejas un dibujo social bastante complejo, ¿no? Lo que no me parece admisible es incorporar un personaje a la trama para que funcione como recipiente de ideas. Esto no me va. De hecho, a mí los temas cuando empiezan a novela no me interesan. En realidad no me interesan los temas nunca. Es decir, yo no escribo una novela sobre la crisis, ni sobre los problemas de la clase proletaria, etcétera, etcétera, sobre la sanidad. Y a continuación busco unos personajes que encarnen eso. Nunca he trabajado así, por 2 razones. Una, porque yo sé que no voy a estar suficientemente productivo, y luego porque sé que lo que es el arte de la narración va a sufrir. Lo voy a desvirtuar. No voy a llegar a soluciones o a productos de cierta calidad. Eso lo sé ya de antemano. Lo que yo favorezco son los personajes, es la gente, porque además pienso que la novela es el espacio natural de la gente, de las historias de la gente, pero no de la gente en masa, sino singularizada con sus nombres, con sus rasgos propios, sus historias personales y su manera de relacionarse con los demás. Hay referencias indirectas a Dostoyevski en Patria, ¿no? Es uno de los... Josian le pregunta a Gorka, ¿qué estás leyendo? Y dice, pues un libro de un autor ruso, de un estudiante que mata a 2 mujeres con un hacha, ¿no? Que es una referencia a Crimen y Castigo, donde el personaje protagonista, por cierto, quizá el contenido también de esa obra tiene algo que ver temáticamente con Patria, pero no sé si estructuralmente también hay una deuda con Dostoyevski o con la novela, entendida de esta manera, ¿no? Como una polifonía que es imagen de una realidad histórica concreta. No soy consciente de influencias que afecten a la estructura que yo adopté, aunque bueno, es un lector asiduo y es imposible que no esté
influido por lo que haya leído de otros, ¿no? Lo que sí puedo decir conscientemente es que cuando escribo una novela, toda mi vida gira en torno a esa novela. Es decir, yo soy un escritor las 24 horas del día, físicamente dedico unas horas, pero vamos a decir, todos mis pensamientos giran en torno a lo que estoy haciendo y también todas las situaciones, de manera que si me encuentro con amigos y uno dice algo, pienso, esto me podría servir, esto se lo voy a meter a este personaje, ¿no? Algo que veo en televisión, una película, todo pasa por un filtro según el cual algo que escucho, que leo, que veo, me podría ser útil en la novela, ¿sí? Salvo las cuestiones técnicas que están resueltas desde el principio. Y la estructura también. Pero la estructura es fundamental, de hecho una novela es una estructura. Uno puede lanzarse ahí a improvisar, pero es posible que para llegar al mismo sitio necesite mucho más, o que llegue a callejones sin salida, ¿no? Y eso a mí no me gusta. A mí me gusta tener un dominio pleno de aquello, del proyecto, pero pleno, ¿sí? Y además en ese dominio pleno veo la libertad creativa, para la cual tengo que imponerme normas y limitaciones. Porque la libertad en abstracto no me interesa, porque no existe. La libertad que no es práctica y verificable no me interesa. Entonces, si no resuelvo el asunto de la estructura, no empiezo una novela. Y en este caso, estoy dándole vueltas. Yo sabía que iba a ser una novela coral. ¿Cómo hago yo para organizar todo este material narrativo? Porque claro, puedo, por ejemplo, concederle a Bizzori las 30 primeras páginas y termina y la releva, miren, otras 30, 35 páginas. Y después otro, yo pienso, cuando llega el tercer personaje, ¿qué recuerda el lector de la primera? Y sobre todo, esta separación, esto literalmente me parece que no es valioso. ¿Cómo morcillas consigo yo alternar la presencia de todos estos personajes de manera que el lector no tenga tregua y tenga que estar un poco atento? Y pensé, entonces, tomé una doble decisión. Una tiene que ver con un efecto que creo que es placentero en las personas, en todas. Es la impresión esa del sí. Eso el escritor de novela tiene que conseguirlo a toda costa. El sí, claro, por eso. Esas especies de descubrimientos continuos, eso da mucho placer al lector. Y están en la base de la amenidad. Por eso me parece un reproche justificado cuando me dicen, al final era previsible, es decir, ya lo había adivinado, pues un buen final, bien narrado, ¿no? Con una densidad literaria grande, pero al lector no le da deleite porque ya se lo imaginaba, ¿no? Y todas estas novelitas de género, de policíaco, negro, juegan un poco con esta sorpresa, lo cual me parecía legítimo. Entonces yo quería lograr ese efecto del sí, este es el que, claro, por eso el otro día, ¿no? Entonces se me ocurrió que para lograr esto y para hacer un reparto más o menos equitativo de la masa narrativa entre los 9 personajes, excluyendo al chato que muere antes del final, mucho antes, aunque así todo tiene bastante presencia, pensé en darle una forma de puzzle. Entonces, cada personaje recibiría como protagonista 3 piezas, 3 secuencias, 3 capitulitos consecutivos, excepcionalmente 3 en un caso de Nerea, porque vi que 3 no eran suficientes y porque además me pareció un momento interesante de lo que estaba contando de ella, pero vamos a decir 3. Y a continuación vendría un relevo, según el cual otro de estos personajes recibiría también 3 secuencias para que las protagonizase, secuencias en las cuales otros personajes reaparecen, pero como secundarios, ¿sí? A veces una misma secuencia la comparten 2 como protagonistas, puede que haya un diálogo. Todo esto estaba calculado y pensé que de esa manera daría un dibujo general
como cuando hacemos un puzzle, juntamos pequeñas piececitas y al final sale un dibujo general que sería la novela, y además me pareció que sin examinarlo de una manera explícita, compondría también un dibujo social, de una manera automática, simplemente por el hecho de que hay un elenco considerable de protagonistas, y esto todo desembocaría en un final que tendría que tener un cosido especial, para lo cual se me ocurrió dejar, claro, reservar ese desenlace a las dos madres y repartir la última secuencia entre ellas, dándoles a cada una de manera alternativa un párrafo. Vittori, miren, Vittori, miren. Y las voy acercando también espacialmente hasta que se funden en un abrazo, que tampoco es un abrazo efusivo, yo qué sé, de película de Walt Disney, es una cosa muy fría, sin palabras, ¿no? Pero quiero decir, toda esta urdimbre literaria está decidida de antemano y está controlada con mucha severidad. Por tanto, la estructura imitaba lo que sería un puzzle, considerando que cada pieza del puzzle era una secuencia que en ningún caso debía tener menos de 3 páginas de ordenador, ni más de 8. Y una vez que un personaje hubiera interpretado un trío de secuencias, yo esto lo anotaba en una cartulina, con los nombres arriba de los 9 y debajo los números correspondientes de las secuencias. De esa manera yo sabía a quién le tocaba y conseguía una compensación, de manera que todos al final interpretasen un número parecido de secuencias, tampoco las mismas, no se trata de establecer una rigurosa simetría, ¿sí? Y alguno llegó a decir alguna vez, el personaje de Xavier, no, perdón, José Mari Letarra, a ese, claro, le dedica poco espacio, y no es verdad, tiene más de 20 secuencias como protagonista. También cuando es detenido y torturado. Tiene 3 secuencias solamente para la detención. Todo eso está calculado de una manera muy sistemática. Eso genera, en buena medida, ese efecto polifónico, en el que están todas las voces muy equilibradamente representadas, ¿no?, por así decir. Hay otro rasgo típico de la novela dialógica, tal como la presenta Dostoyevsky, Bakhtin, etc., que tiene que ver con que las afirmaciones, por así decir, el punto de vista, la postura del personaje, no es tanto sobre hechos como confrontación con otro personaje. Y esta impresión también la hemos tenido leyendo Patria, ¿no? Como no solo muchos capítulos están protagonizados por alguien, sino que es la discusión de ese alguien con otro punto de vista, con otra manera de ver las cosas, ¿no? De manera que siempre, y a veces se habla como de la incomunicación que hay en Patria, y es cierto, ¿no?, pero a la vez siempre la tensión de lo que se piensa, se dice, se hace, es por referencia a otro. Y por tanto siempre están extravertidos los personajes, ¿no?, encontrándose o desencontrándose. Creo que todo esto sí lo he encontrado una vez en Dostoyevsky. Bueno, a veces yo soy muy mal lector de novelas, porque no me las creo. Es decir, por defecto del oficio me intereso más por el mecanismo de la construcción, ¿sí?, por la introducción de las escenas, los diálogos, en fin, los remates, a ver cómo qué tipo de puntuación emplea, etcétera, ¿no? Y Dostoyevsky lo tengo bastante estudiado, y efectivamente hay obras que tienen una afluencia como teatral. Es decir, que hay, por ejemplo, 2 personajes que se encuentran en un lugar determinado y uno le cuenta al otro lo que es parte de la trama de la novela, que transcurre en el diálogo, ¿sí? Creo que eso lo tengo bastante interiorizado, además de otra cosa que a mí me fascina en Dostoyevsky, y es que a menudo los personajes actúan en contra de su propio interés, ¿no? Es decir, hacen algo que tiene una repercusión negativa en ellos, y además lo hacen con bastante intensidad, ¿no? Bueno, uno es como una esponja y efectivamente se va llenando de lo que va leyendo en otros, pero no se trata tampoco de influencias más bien puntuales, sino que realmente afecta un poco a la manera de contemplar cómo funciona el ser humano, que es a mí realmente lo que me lleva a la escritura de novelas. O sea, cómo funcionan las personas, pero de una manera individualizada y singular. Por eso pienso que la ficción tiene como tarea mostrar eso, no
abordar temas, no supeditar personajes a opiniones, a convicciones, sino mostrar realmente cómo funciona el ser humano en su diversidad. Las mujeres, los hombres, los niños, los viejos, los que tienen un problema físico, los que han nacido en un país pobre o los que han nacido en un país rico, etc. Y juntarlos ahí, juntarlos y obligarlos a convivir, a hablar, a agredirse, a abrazarse. Yo creo que ese es el material básico de las novelas. Y bueno, hay otras posibilidades, cuidado, porque lo que en realidad vale es el resultado final. Y cómo llega uno a él, eso ya depende de cada cual. Pero yo me siento incapaz de escribir novela de género, que responde a un esquema ya previo, un asesinato inicial, una investigación, un desenlace. No es lo mío, no es lo que yo sé hacer, si es que sé hacer algo. Pero eso desde luego que no lo sé hacer.